Radio Fénix. También estamos por internet, Libertad TV Uruguay, y por el muro de Facebook del Partido Verde Animalista. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? Bienvenido. Buen día. Hoy adelantamos en nuestra cuenta de Twitter que íbamos a tener una audición muy fuerte referida fundamentalmente al posicionamiento del Partido Nacional con respecto al contrato coimero con proyección genocida, RO-UPM, también por supuesto el posicionamiento del Partido Colorado y del Partido Independiente. Habíamos adelantado en nuestra cuenta de Twitter que íbamos a desenmascarar el discurso camaleónico, la doble moral que observa el Partido Nacional con respecto a este tema, y que por ser precisamente doble moral, ambigüedad, camuflaje, es absolutamente demagógico e inmoral. Nosotros vamos a acusar al Partido Nacional de ser colaboracionistas de la corrupción, colaboracionistas de un contrato coimero con proyección genocida. Son cómplices. El Partido Nacional es cómplice de corrupción. El Partido Nacional es cómplice de este proyecto apátrida, corrupto, con proyección genocida. Eso lo pone exactamente en la misma posición que a la Asociación para Delinquir Fraude Amplio. Eso nos lleva también a ser muy claros en este sentido. Si hay un balotaje dentro de los partidos que conforman el PUNON, vale decir, los que conforman la casta politiquera corrupta del Uruguay, la posición del PVA es quedar absolutamente al margen del balotaje. No nos interesa elegir corruptos, no nos interesa elegir apátridas, no nos interesa elegir entre individuos o colectividades políticas que llevan al país al colonialismo y a la corrupción. Muy claro en ese sentido. ¿Por qué hablamos de esto? Gustavo, yo te diría, para que se entienda bien, corrupción y corrupción no son alternativas. Exactamente. Para que se entienda claro y conciso. Pro contrato UPM es pro corrupción. Si los dos partidos que llegan al balotaje son pro UPM, son pro corrupción. Entonces, entre una opción de corrupción y otra opción de corrupción, yo no voto ninguna. Ahí está. Queda bien claro entonces, amigos, el posicionamiento del Partido Verde Animalista. No vamos a elegir entre corruptos, porque entre corruptos se elige corruptos. No, y a mí entonces no me interesa que el corrupto sea del Fraude Amplio, del Partido Nacional o del Partido Colorado. Y no hay aquello de menos corrupto o más corrupto. Cuando se es corrupto no es menos, un poquito, 10%, 20%, 50%. Se es corrupto, punto. Se acabó. No, y en el caso, Enrique, del contrato RO-UPM, es la máxima expresión de corrupción en la historia del país. No ha habido un contrato más degenerado, más perverso, más coimero y que tenga una proyección genocida como el que trajo Vázquez de Finlandia. No, y además es consentir, voy a usar la expresión aquella que se usó en aquel artículo que leíamos la otra vez con respecto a lo del Banco República. Es el desguace del Estado. Es la destrucción de la República, es la destrucción de la soberanía nacional, es la destrucción de la democracia. Es decir, que la corrupción va más allá todavía de la untada de manos, va más allá de lo que se ponga en las campañas políticas de cada uno de los partidos políticos, va más allá de que los políticos roben desde el poder. Es la corrupción a la que refería Montesquieu cuando hablaba del poder único, del PUNON, como decís tú. Es la corrupción que supone destruir soberanía nacional, república y democracia. Instituciones públicas, separación de poderes, independencia del poder judicial. Es esa corrupción. Es decir, es una corrupción estructural, como nosotros venimos diciendo, que es, además de la de robar desde el poder, destruir todos los elementos que hacen a un Estado soberano y republicano.
Correcto. Amigos, les quiero recomendar que escuchen la presentación que hizo el representante de Un Solo Uruguay, Emilio Machado, en el Congreso de la Federación Rural, porque allí van a tener la voz de un sujeto vinculado a la actividad agropecuaria, pero que hizo un análisis de las características ruinosas que tiene este contrato ROW-UPM para el Uruguay. No tiene desperdicio. Creo que son 32 minutos, yo ya es la segunda vez que lo escucho, y por eso los insto a que escuchen la presentación, inclusive con material de diapositiva. No estuvimos en el Congreso de la Federación Rural. Y no estuvimos porque la Federación Rural, con un criterio absolutamente antidemocrático, antirrepublicano, discriminatorio, no invitó a los partidos que eventualmente vamos a estar en la elección futura. Yo voy a ser más, perdóname, pero voy a ser más duro. Voy a ser más duro. Con un criterio anti-Salle y un criterio anti-Viana. Claramente es así. No quieren escuchar a Salle y a Viana, porque Salle y Viana dicen cosas que duelen. Efectivamente. Ustedes saben perfectamente bien que más allá del tema de UPM, ROW-UPM, tenemos otro conflicto importantísimo con los sectores del campo que se han enriquecido con el modelo agrocontaminante. El PVA, el Partido Verde Animalista, al actual modelo productivo agrocontaminante le dice no. Y sabemos que hay sectores muy importantes del campo que a costa de la contaminación, a costa de la enfermedad, a costa del medio ambiente, a costa de sacrificio social, ha hecho mucho dinero. Y el PVA le dice, dinero a este costo no lo vamos a permitir. Por lo tanto, el modelo agrocontaminante con el Partido Verde Animalista se acaba, se termina. Estamos por la vida, estamos por la salud, estamos por el medio ambiente, estamos por las especies, estamos por el agua no contaminada. Y no solamente es un problema de la pastera, es un problema del modelo agrocontaminante, que con el PVA no va. Y este discurso fue el que censuró la Federación Rural con un criterio netamente antidemocrático. Acuso a la Federación Rural del Uruguay de tener un criterio dictatorial, antirrepublicano y antidemocrático. No quieren escuchar verdades, no quiere que se le toque el bolsillo. Y cuidado, cuidado que estamos cansados de los discursos que solamente atienden el bolsillo. Aquí hay que atender el bolsillo, mucho menos que atender, por supuesto, lo prioritario, que es la vida y la salud. Y el actual modelo uruguayo agrocontaminante va contra la salud, va contra la vida. Por eso somos de los países que tenemos más cáncer, que se muere la gente por más cáncer. Lo digo además con una experiencia personal. Padre, madre y hermano muertos por cáncer. Le están contaminando el agua a mis 3 nietos. Están poniendo en riesgo la salud y la vida de mis nietos. Lo puse en las redes. Quien pone en riesgo la vida de mis nietos es mi enemigo a muerte. Mi enemigo a muerte. Y el modelo agrocontaminante es mi enemigo a muerte. Y por este discurso es que no nos llevaron al Congreso de la Federación Rural. No obstante, en el Congreso se emite el discurso de Emilio Machado, que atiende y pondera los aspectos económicos de UPM. Claro, Machado demuestra que a UPM se le da una cantidad de privilegios a costa del sacrificio precisamente de la gente de la ciudad y de la gente del campo.
Ya quisieran los productores rurales tener los beneficios que tiene UPM, pero todos sabemos que eso es absolutamente imposible, que alguien se tiene que sacrificar, alguien se tiene que empobrecer para que los finlandeses hagan buen negocio, lo cual está confesado por uno de los usurpadores, uno de los delincuentes que firmó este contrato, el delincuente presidente de la OPP, el contador Álvaro García. El delincuente de Álvaro García dijo en la radio que si no se le daban estas exoneraciones, UPM no era rentable. Entonces, el delincuente de García lo que acaba de confesar es que UPM es rentable en función del sacrificio que hacemos todos los uruguayos para darle todos estos privilegios criminales que se le ha dado a UPM. Frente a esta situación, el Partido Nacional, todos los precandidatos del Partido Nacional participan de este negocio corrupto, participan de este negocio con proyección genocida, lo favorecen. Acaba de sancionarse en la Junta Departamental de Durazno la declaración de interés departamental con todas las exoneraciones a la construcción de la planta de celulosa, a las empresas que van a construir la planta de celulosa, con los votos del Fraude Amplio, de la Asociación para Delinquir, Fraude Amplio, con proyección genocida, criminales de lesa humanidad. Hoy sale en la diaria que se intoxicó el director de uno de los centros del INISA porque tomó un jugo que estaba preparado para los menores y estaba con tortura química, es decir, tenía una dosis imponente. El chaleco químico. El chaleco químico de barbitúricos, y el director, que no sabía que ese jugo era para los muchachos, se intoxicó. Desde el 2011, desde el 2011 tengo denunciada el sistema del chaleco químico, que es tortura, y la repetí, la denuncia, en el 2016. El tiempo y los hechos nos dan la razón. Lástima que una justicia cobarde, una justicia fraudeamplista, una justicia masónica no profundiza las denuncias nuestras, como no está profundizando, por ejemplo, la denuncia del contrato coimero ROUPM. Adelante, Enrique. No, te iba a preguntar exactamente eso. ¿Va a ir gente presa por este hecho? No se va a investigar, Enrique. Están archivadas mis denuncias. Pero es una cosa inconcebible, ¿no? Ya a esta altura del partido, esto lo venimos denunciando, además, es en el centro CMC donde yo estoy convencido que se siguen usando los contenedores, que en su momento una acción de amparo de un triste fiscal impidió que se usaran los contenedores, ¿no? Pero la utilización de esto, yo no sé qué justificación va a tener. Ahí hay que descabezar a todo el sistema, a todo el INISA. Investigados por tortura. Sí, y descabezarlo y mandarlo a la Fiscalía Penal. Claro. ¿Ningún fiscal penal va a actuar con esto frente a esta noticia? No, pero nosotros vamos a presentar la denuncia. Sí, por supuesto. Nosotros vamos a seguir. Nosotros demostramos, amigos, a lo largo del 2006 a la fecha, a lo largo de 13 años de efectiva, leal, sincera y tesonera actividad judicial, de defensa de los derechos humanos, de defensa del bolsillo de todos ustedes, que teníamos razón. Todas nuestras denuncias son absolutamente fundadas. La más fundada de todas es la denuncia del contrato coimero con proyección genocida ROUPM, que llevan adelante los 3 individuos que participaron de la estafa de Pluna. Lamentablemente, y mirando las encuestas, tenemos que concluir que al pueblo uruguayo le gusta chapotear en la corrupción. Al pueblo uruguayo le gusta votar corrupción. El proyecto colonialista reprimarizador, que significa pobreza, asentamientos, crímenes y droga, lo trajo Julio María Sanguinetti. Ese es el gran responsable de toda esta debacle que vive el país. Es precisamente quien trajo el modelo forestal. Modelo forestal al cual se opuso tenazmente el Fraude Amplio cuando no podía coimear. Cuando estos delincuentes estaban del otro lado del mostrador y no se podían meter dinero en el bolsillo, atacaron con fundamentos al proyecto colonialista,
al nefasto proyecto que trajo el Partido Colorado. Luego, incluso con intereses personales, de enriquecimiento personal, Lacalle, por supuesto, mantiene y profundiza el proyecto. Partido Nacional colaborando en el proyecto colonialista, en el proyecto reprimarizador, en el proyecto que le hace los favores a las corporaciones extranjeras. Y después viene la etapa de la metamorfosis, del panqueque, en que de oposición el Fraude Amplio pasa a ser gobierno, puede coimear, se transforma en una asociación de delincuentes y profundiza a niveles insospechados precisamente este modelo de reprimarización, colonialismo, condicionamiento, endeudamiento, extranjerización, lumpenización que vive el país. Esa es la realidad. Pero cuando uno mira las encuestas y ve al partido, al Fraude Amplio con un 20 y pico, 30 y pico, ve a los segundones colaboracionistas del Partido Nacional con un 20 y pico y ve al Partido Colorado en el que, por ejemplo, un Talvi dice todos somos UPM, vale decir todos somos corrupción, todos somos contaminación, todos somos muerte, todos somos enfermedad, a lo cual le digo, no Talvi, no se meta con mis nietos, usted es mi enemigo, usted será UPM, usted será corrupción, usted será reprimarización del país. Cuando suma y ve todos esos porcentajes, dice, ¿qué le pasa a los uruguayos? ¿Les gusta la corrupción? ¿Les gusta tomar agua podrida? ¿Le gusta chapotear en el estiércol? Bueno, países que les gusta chapotear en el estiércol terminan comiendo estiércol. Sí, yo voy a hacer algunos apuntes a esa referencia histórica que hiciste vos para demostrar también llegar a la misma conclusión. Cuando Sanguinetti y el Partido Colorado impulsan la ley forestal en su momento, nadie dijo, bien que se guardaron, que era con un final, que era la celulosa, la industria de la celulosa. Eso no se dijo, y el pueblo puede decir, bueno, me engañaron, porque se hablaba en aquel momento de construir casas, de construir muebles, que esa era la forestación que se estaba impulsando. Cuando vino el gobierno de Lacalle favoreció a una forestal en especial, que terminó trayendo a la primer planta de celulosa que se anunció en el país, que fue ENCE, que tuvo su coronación de instalación en el país con el gobierno de Jorge Valle. Pero luego se concretaron la llegada de las plantas de celulosa. Y tenemos una planta de celulosa promovida por cada uno de los gobiernos del Frente Amplio. La primera, Botnia UPM-1, con el primer gobierno de Tabaré Vázquez. La segunda, en el 2011, con el gobierno de Mujica, Montes del Plata. Y la tercera es esta UPM-2. O sea, del negocio han participado todos. Ahora, el pueblo uruguayo podía estar engañado en el año 87 con la ley forestal. Podía decir, bueno, este es un negocio de la familia Lacalle con ENCE y de Valle, que era amigo de Fraga Iribarne, allá por el 2003. Pero cuando llega el Frente Amplio y pone en funcionamiento, ENCE que es tirado por un costado, porque tenía que primar el negocio Botnia, que era el negocio del Frente Amplio. Cuando en el 2011 Mujica hace lo mismo, con un contrato de inversión mediante también, y ahora con UPM2, ¿de qué hablamos? Es decir, pero al mismo tiempo que eso ocurre, ni el Partido Colorado, promotor de la ley forestal en el 87, ni el Partido Nacional, asociado a una forestal y a una planta de celulosa, ninguno de los dos ha dicho, estoy en contra de UPM2. Y algunos me dicen, bueno, no, pero no tienen las mayorías. No. Cuando usted está frente a un contrato corrupto, que entre otras de las corrupciones que establece ese contrato, está la referida a evitar la intervención del Parlamento, y el legislador es desplazado por cláusulas como tienen estos contratos de congelamiento del derecho, donde la voluntad de la empresa se coloca por encima de los representantes de la voluntad soberana, que son los legisladores. Y cuando los legisladores no hacen nada, abdican de su poder. Entonces, si lo que uno les tiene que pedir a los señores legisladores, miren, déjense de comisiones investigadores, vayan al juzgado penal y denuncien el contrato corrupto delincuencial. Hay otra cosa que también está corriendo, no, el contrato secreto, no señores, no. El precontrato del 2017 no es secreto, lo conocen todos. Ahora, cuando uno observa la actitud de los intendentes blancos
facilitando, allanando el camino para exonerar todavía de otros gravámenes, cambiando la categorización de los suelos, poniendo la piedra fundamental con el Toto Rossi al lado, pero sobre todo, a mí, lo que me revela absolutamente la situación es que el candidato número 1 del Partido Nacional, Luis, nos acaba de decir que quiere renegociar el contrato. Con lo cual nos está diciendo una mentira, porque los contratos de inversión no se renegocian después que son firmados. Pero lo que nos está diciendo es que le gusta el negocio corrupto del contrato ROU-UPM. Quiere UPM. Quiere UPM. Quiere corrupción. El que quiere UPM quiere corrupción. Quiere corrupción. Y yo sigo preguntándome cuánto puso UPM en cada uno de los partidos políticos. Y específicamente quiero saber cuánto puso UPM en las campañas del Partido Nacional. Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí estamos, amigos, en un verdadero parteagua. Porque la trascendencia del contrato ROU-UPM condiciona total y absolutamente el modelo de país de aquí a 50 años. Por eso voy a ser muy claro en un tema. Y les voy a hablar a los militantes del PBA. Hemos tenido en los grupos de WhatsApp y en el Twitter cuestionamientos con respecto a programas. Voy a contestar lo siguiente. Cuando un paciente tiene una sepsis generalizada, para ser más claro, cuando está todo podrido, como está el Uruguay está todo podrido, la Asociación para Delinquir Fraude Amplio que preside Tabaré Vázquez, principal delincuente que tiene el Uruguay, ha podrido todas las instituciones y todas las estructuras. Pero Gustavo, el primer programa... ¿Qué más grado de pudrición de esta noticia que acaba de salir del director de un centro que termina intoxicado por el jugo que se le da a los internados antes de dormir, antes de ir a acostarse? Claro. Eso marca, es lo mismo que el tema de los preservativos. Claro, sí, por supuesto lo tengo. Eso es la más íntima putrefacción de la función pública. Es la más atroz y más íntima putrefacción de la función pública. Es insoportable que pasen esas cosas en un país. Porque es putrefacción de delincuentes criminales de lesa humanidad. Sí, correcto. Porque la tortura es lesa humanidad. Por eso hay que decirle muy claramente: Miranda, Rafael Michelini, Felipe Michelini, ustedes integran una colectividad política criminal de lesa humanidad. El fraude amplio está al mismo nivel que está Gabazo. Son criminales de lesa humanidad. Están marcados por la historia, por torturadores. Entonces, volviendo al tema de los programas. El primer programa que tiene el PBA, y métaselo en la cabeza el militante del PBA, es luchar contra la putrefacción, luchar contra la corrupción, limpiar la herida, sacar el pus. Ese es el primer programa. Segundo aspecto, si te morís de cáncer, primero le dejas mucho dinero a la clínica COR. Primero el oncólogo Vázquez sigue acumulando fortuna. Y segundo, te morís, como se murió mi hermano el 19 de noviembre del 2005 a las 13 horas. Te morís. Por lo tanto, aquí estamos hablando de vida o muerte. Por lo tanto, aquí estamos hablando de enemigos. Y estamos hablando de enemigos a muerte. Esto no es para tibios. Esto no es para cobardes. El que está con el contrato UPM es un enemigo a muerte. Mío. Porque está poniendo en tela de juicios. Porque está atentando contra la salud de mis 3 nietos. No de este viejo que se pianta ahora nomás. De mis 3 nietos. Por lo tanto, a los corruptos, criminales que votan el contrato ROU-UPM, les declaro la guerra. Son mis enemigos. Quieren matar a mi familia y a las familias de todos los orientales para que se enriquezca la oligarquía finlandesa. Son una mugre canalla. Vamos a la pausa. Bueno, más clarito, échale agua, ¿no? Seguimos con Seguimos con
¿Qué tal? Buen día. No. A ver, muchachos del PBA. A ver, muchachos del PBA. Vamos a dejarnos de joder. Vamos a dejarnos de joder con el tema de los programas. No podemos hablar de salud, no podemos hablar de educación, no podemos hablar de tecnología, no podemos hablar de nada mientras tengamos el cuerpo podrido, mientras tengamos pus por todos lados. Entonces el militante del PBA se tiene que meter bien en la cabeza. Aquí el primer tema es la lucha contra la corrupción. El segundo tema es el agua. No hay animalismo posible, porque si el caballo, el perro, el gato o cualquier otro animal, el cerdo, las aves, toman agua podrida, se mueren. Las abejas están muriendo por el modelo agrocontaminante. Por lo tanto, no hay una posición más animalista. No hay un animalista más grande en el Uruguay que el doctor Salle y el doctor Viana. No hay un solo animalista que parangone con nuestra actitud animalista, que es defender precisamente el agua e ir contra el modelo agrocontaminante. Así que los animalistas del PBA, a aplaudir, que tienen al referente, tienen a los dos referentes más importantes. Que quede bien claro este tema. Nos está cansando la superficialidad de mucha gente que está embromándonos con el tema del programa. Aquí estamos absolutamente condicionados. Un país que está con una deuda de 60.000 millones de dólares. No tiene programa posible porque viene Christine Lagarde, la flaca canosa, y viene Moody's, Standard & Poor's y Fitch con sus perros cimarrones y te dicen qué es lo que tenés que hacer. Entonces este es un tema gradual y es un tema además de valentía, de ponerse los pantalones el militante del PBA, y cuando hacemos una movida como la que hizo Hospitales y yo, simbólica pero con su sacrificio, estar allí, tener 1.000 o 2.000 personas. Ese es el verdadero militante del PBA. No nos encadena solo Salle y Hospitales, nos encadenamos todos los PBA, porque aquí está en juego la vida. Y tenemos a todos los animalistas con nosotros encadenados, dándole prioridad al agua. Eso es lo que tendría que haber pasado. Y haber venido con todos los perros, gatos, caballos, liebres, lo que sea, a apoyar los perros cimarrones, a apoyar la gesta sacrificada. Ese es el PBA que queremos, un PBA combatiente, un PBA duro. No tenemos militantes, tenemos combatientes, porque cuando está en juego la vida de mis nietos, cuando está en juego la vida de ustedes, cuando está en juego la vida de los animales, es combate, es guerra. Bueno, coincido totalmente, Gustavo, con lo que acabas de decir. No somos juntavotos. No, la gente tiene que marcar prioridades. Hay prioridades que marcan el rumbo. Lo único que nosotros podemos establecer, como bien dijiste vos, es una tendencia para cambiar el rumbo de las cosas. La primera tendencia es no robar. La primera tendencia es meter presos a los que robaron. Y a los que van a seguir robando. Entonces, ese tiene que ser el norte. Porque mientras tengamos ladrones en el poder, desde el poder nada se puede hacer. Y una cosa importante, no somos juntavotos. No entramos en política para tocar la música que quiera escuchar el dormido, el cómodo, el que quiere que le solucionen los problemas al político. No entramos para eso. Le estaba diciendo, amigos, a nuestros militantes del PBA, a nuestros combatientes del PBA, porque cuando está en juego la vida, ya no hay un problema de militancia. Estamos en guerra, somos combatientes, asumimos riesgos. ¿Ustedes creen que nosotros no estamos asumiendo riesgos? Por supuesto, y lo hacemos con todo gusto. No somos juntavotos, no nos interesa el caudal electoral que podamos tener. Entramos en política para ser leales, sinceros, honestos. Actuar con ética y moralidad como he actuado desde que me parieron hasta el día de hoy. A la prueba está que todo el focaje y el lumpenaje del fraude amplio no puede decir absolutamente nada en 61 años de vida. No entramos a conquistar votos. Tal vez con este discurso perdamos muchos votos. Pero ¿sabe lo que? Tenemos sinceridad, tenemos moral,
tenemos ética, no tenemos un mango partido por la mitad. Pero podemos hablar de frente y podemos imputar, podemos decirle, señor presidente Vázquez, usted es un delincuente, usted es un genocida, usted es un violador de derechos humanos, usted encubrió a Lavazo. Y dos abogados, solamente dos abogados en toda esta academia, en todo este mundo de abogados que tiene el Uruguay, lo denunciamos penalmente. El doctor Enrique Viana y el doctor Salle. En defensa de los derechos humanos, que una colectividad como el Fraude Amplio atenta contra ellos. Porque envenenar el agua a través de un contrato coimero es mucho más grave, pero muchísimo más grave, que los actos de la dictadura, porque envenenando el agua se mata a todo un pueblo, se enferma a todo un pueblo. Claro, se genera mucha clientela para los hijos de Vázquez, dueño de la clínica, y también adueñándose de la española. Pero paga un precio muy alto la población. Parece que aquí los traidores del Fraude Amplio solamente se interesan por los derechos humanos del pasado. Y se interesan por los derechos humanos del pasado solamente persiguiendo a los militares uruguayos. Por cierto que ninguno de estos, y menos el fiscal especializado Percivale, se mete para el lado de Estados Unidos, se mete para el lado de la génesis del Plan Cóndor. A ese solamente lo denunció el doctor Salle. El único que se metió con los Estados Unidos, que le significa no poder viajar a los Estados Unidos, fue el doctor Salle. No hubo abogados tupillas, no hubo abogados bolcheviques, de estos que se llenan la boca y que van primero en la marcha de los desaparecidos. Ninguno se metió con el plutócrata Henry Kissinger. Conocemos bien cómo actúan. Tenemos una marcha de los derechos humanos, pero en esa marcha de los derechos humanos el 90% está de acuerdo con el contrato coimero ROU-UPM que le envenena el agua a mis nietos. ¿Qué marcha ni qué marcha? Ustedes quieren coimas, ustedes quieren veneno, ustedes quieren matar al pueblo uruguayo. ¿Dónde está la FEU? La FEU está apoyando el contrato genocida. ¿Dónde está el PIT-CNT? El PIT-CNT está apoyando el contrato genocida. Y uno dirá, ustedes pueden llegar a la siguiente conclusión. Pero entonces en el Uruguay, la enorme mayoría, como verdaderos rebaños de ovejas, quiere corrupción y agua podrida. Y bueno, tal vez sí, aun cuando sea el único, que no lo soy, aun cuando sea el único, seguiré diciendo, contrato coimero, contrato genocida, nos mata, nos envenena, nos contamina. Y sobre todo, Gustavo, al uruguayo hay que decirle no vote por corrupción, no vote por los pro UPM. Tiene una serie de opciones, no tiene por qué elegir el PBA. Tiene una serie de alternativas y de opciones en otros partidos políticos. Que no son partidarios del PBA. Que no son partidarios de UPM. O si no, no vote. Vote en blanco, vote anulado, o no vaya y pague la multa. Sí, señor, que haga cualquier cosa. Pero no vote por corrupción, porque hay una cosa que nosotros insistimos, que es la teoría del consentimiento. Cuando se vota por corrupción y cuando la mayoría de un país vota por corrupción, la conclusión que sacan los que vienen de afuera, los colonizadores, este es un país corrupto, este es un país de corruptos, este es un país de mayorías corruptas. Por lo tanto, con un país de mayorías corruptas, es fácil, tiro unas moneditas a los gobernantes y me quedo con el país. Me quedo con el agua del país, me quedo con la tierra del país, me quedo con la salud de los pobladores. Y nunca nadie me va a reclamar una indemnización porque establezco una serie de mecanismos para que yo pueda matar impunemente. Entonces, la teoría del consentimiento es terrible, porque alguien dirá, bueno, pero es un consentimiento viciado, porque existen las normas de la Constitución que dicen que el consentimiento que están dando estos degenerados es inválido. Sí, muy lindo, pero ¿a quién le decimos eso? ¿A quién le decimos eso cuando sumamos, como dijiste vos, a todos los partidos grandes, todos los grandes partidos políticos pro UPM, al PIT-CNT pro UPM, a los jueces pro UPM, a la Suprema Corte pro UPM, al Parlamento pro UPM, a los medios de comunicación y la academia pro UPM? Entonces, pro UPM. Entonces, ¿qué significa eso? País corrupto.
Con un país corrupto, el de afuera, se hace la astilla, se divierte. Y entonces vemos los negociados famosos, estos que se hacen, hasta con modificaciones de contrato de último momento, para mejorar todavía más la situación de esta gente. Contra el propio contrato. Contra el propio contrato. Bueno, pero es que yo me acuerdo de quien negociaba del lado del contrato de Montes del Plata, un señor chileno, Erwin Kaufman, me acuerdo, que era un individuo que brillaba por su intelecto y por su capacidad intelectual. Y yo decía, ¿y nuestros funcionarios públicos, tipo Pintado, están negociando con este individuo? Claro. Bueno, y se abusan de nosotros. Pintado negociando con Kaufman. Pintado negociando con Kaufman. Entonces, se abusan de nosotros. Pero se abusan no solo de nuestra incapacidad y de nuestro intelecto, sino que se abusan de la inmoralidad de nuestros gobernantes, que están dispuestos a entregar el pueblo. Insisto, teoría del consentimiento. Si en octubre votamos por los pro-UPM, en octubre votamos por la corrupción. Y el de afuera, cuando le vayamos a reclamar algo, nos va a decir, ¿sabes qué? Muy lindo, pero votaste por la corrupción. Consentiste la corrupción, convalidaste la corrupción. Para mí no es corrupción. Compro a los gobernantes sin que el pueblo reaccione frente a los gobernantes comprados. Yo voy a leer un artículo de la Constitución, muy olvidado ya a esta altura del partido, que es el artículo 59 de la Constitución, que dice que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. Una definición de que el funcionario público solo puede tener intereses públicos en ocasión de ejercer la función pública. Que el funcionario público, no como tristemente ya adelantaba Francis Fukuyama, que decía que los funcionarios públicos en definitiva siempre tienen intereses privados, y con eso justificaba justamente estas formas de corrupción. Francis Fukuyama, asesor de Bush padre. Y yo voy a referirme un poquito, Gustavo, a esto que yo llamo, no lo inventé yo el término, los robos para la corona, sobre todo porque estoy viendo que en la Argentina el pueblo argentino, gran parte del pueblo argentino, quiere consentir nuevamente la corrupción conocida, porque ya no hay un problema de desconocimiento. Aparenta querer poner en el poder nuevamente a los ladrones, a los que robaron desde la corona. Y la otra vez vi en una de las redes sociales una afirmación que no la di por válida hasta tanto poderla comprobar, de la senadora Constanza Moreira, del 7 de junio del 2017. Fui a buscar el diario de sesiones de la Cámara de Senadores de esa fecha y corroboré que la afirmación que hacía la senadora Constanza Moreira, en ocasión que se estaba discutiendo la proyectada derogación del delito de abuso de funciones, que por suerte no cuajó. Que la pide ahora Martínez en campaña electoral. La está pidiendo Martínez. Martínez quiere saquear impunemente. Claro. Quiere poder saquear al país capaz impunemente. Que Martínez todavía tiene miedo de que le pueda caer alguna cosa con relación. Sí, de ANCAP y también con Aratirí. No te olvides que fue uno de los promotores del negocio de Aratirí. Fue de los primeros que fue a 33 a Cerro Largo a promocionar. Y fue el que pidió licencia para dejar a Gonzalo Fernández defender a los Peirán. También. Y no casualmente lo puso a puntilear en una de las ex gerente de Aratirí en una de las direcciones del intendente. Exactamente. Ya sabemos lo que es Martín. En la puerta, la famosa puerta giratoria. Pero en estas declaraciones, en estas afirmaciones que hace Constanza Moreira, donde por un lado habla de que el derecho penal tiene que ser más benigno, que no es la solución para los delincuentes y todo eso, pero enseguida lo engarza con lo siguiente: que los políticos que se portan mal o actúan fuera de la legalidad son castigados en las elecciones al no renovárseles el mandato. El sistema político uruguayo debería autorregularse sobre estos asuntos. Esto de la autorregulación me hace acordar un poco al concepto sindical de los sindicalistas nuestros, ¿no? De que prácticamente los sindicatos pueden hacer cualquier cosa porque se autorregulan, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir con esto? Hay una parte, esta afirmación de ella, que los políticos que se portan mal o actúan fuera de la legalidad son castigados en las elecciones al no renovárseles el mandato, encierra varias cosas. Primera, una que es verdad: político corrupto no puede ser votado por el pueblo. El pueblo no, cada uno de los ciudadanos individualmente tiene que pensar: ¿voy a votar políticos pro UPM tipo Constanza Moreira? No los voy a votar porque son pro corrupción. ¿Voy a votar políticos tipo Luis pro UPM? No lo voy a votar porque son pro corrupción. ¿Voy a votar políticos pro Julio María pro UPM como Julio María Sanguinetti? No, tampoco. son corrupción. Bueno, y así con una cantidad, ¿no? Hay que definirse. Yo le exijo a aquellos que todavía no se han definido, que son pocos, que no se han definido, ¿están a favor o están en contra del contrato RO-UPM? Pero a lo que voy es lo siguiente: tiene razón Constanza Moreira, no hay que votar a los corruptos para no eternizarlos en el poder.
Pero no solo con eso alcanza. Claro. A los corruptos hay que meterlos presos. Claro, claro. Porque si no, creamos lo que esta gente quiere crear, y que la casta, La casta de impunidad. la selectividad por la cual se le da exactamente impunidad a determinados sujetos. Y confunde el tema de los fueros con el tema de dale que va y robar. Y a mí estas declaraciones me hicieron acordar mucho, y las emparento directamente con unas declaraciones de que ya las he mencionado alguna vez, de un periodista argentino, Hernán Brienza, que en su momento dijo: la corrupción democratiza la política. Un periodista acá, obviamente, no se ha autoconfesado. Justificando los robos acá. Justificando, bajo esta idea, dice: la derecha tiene mecenas, Claro. tiene a Estados Unidos, tiene a las grandes corporaciones, y entonces esa es la que les permite hacer política y llegar al poder. La izquierda, cuando llega al poder, o antes de llegar al poder, tiene que robar antes de llegar al poder, y cuando está en el poder, desde el poder también tiene que robar, porque de esa manera la corrupción democratiza la política. Es decir, unos roban con los mecenas, otros robamos desde el poder para competir con los mecenas. Después se confunden las cosas, ¿no? Porque después los mecenas, tipo Soros y Rockefeller, se juntan con los que robaron para llegar al poder y con los que roban desde el poder. Tipo Mujica y tipo Vázquez. Ahí está. Entonces, esa concepción es lo que es para mí la definición más descarnada, más cruel, hasta el hueso, de lo que nosotros llamamos corrupción estructural. Es decir, cuando uno habla de corrupción estructural, lo que está queriendo decir es que la corrupción tomó por asalto al Estado. Pero esa toma por asalto al Estado tiene su génesis en los propios partidos políticos. Cuando los propios partidos políticos van a pasar la gorra, como fueron Martínez y Luis al Conrad, para que las grandes empresas pusieran plata, y esas todavía les vemos las caras a los empresarios, no vemos todavía la que ponen por debajo. Bambalina. Y tras bambalinas. La más Entonces, importante. cuando eso tiene su génesis en los partidos, y de los partidos salta y brinca al poder, aunque sea en grado de oposición, pero una oposición que todavía no abandonó los cargos en los entes autónomos y los servicios descentralizados. Más confesión de partido único no puede haber. Entonces, cuando observamos eso, es por eso que yo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, la corrupción que tomó por asalto al Estado, esa corrupción estructural que se ve en el jugo de naranja que le dan a los chiquilines, por decir un ejemplo entre tantos de la putrefacción, eso que es corrupción estructural, se ha vuelto ideología, porque cuando una Constanza Moreira dice que el único castigo que va a tener el político corrupto es que no lo voten en las próximas, y a mí se me pasa por la cabeza, ¿y si lo votan? ¿Cómo pasó? ¿Cómo ha pasado y cómo parece que va a pasar? Vamos a seguir votando políticos corruptos, teoría del consentimiento otra vez. Vamos a consentir la corrupción. Entonces, la corrupción no solo es estructural, la corrupción no solo es ideología, y esa es la ideología que debemos combatir, sino que la corrupción se vuelve ley, se vuelve decreto del Poder Ejecutivo, se vuelve sentencia judicial. Correcto. Y la corrupción se vuelve elecciones. Porque si votamos corruptos y seguimos votando corruptos, aceptamos que somos un país de corruptos, que somos un país corrupto, un país ya no vendible, ya entregable por unas monedas, por un par de bombones. Claro. Eso es lo más terrible de esto de los robos para la corona, de esto de la corrupción estructural, de esto de que la corrupción democratiza la política. Somos todos chorros. Esa es la expresión. Y no pasó en el Brasil, pero quizás pueda volverlo a pasar. Aparenta pasar en Argentina y en Uruguay sigue pasando. Sigue pasando. Los corruptos al poder. Ahora, Enrique, lo que estás diciendo está absolutamente probado en los hechos. La estafa Pluna, que ha tenido uno de sus últimos capítulos, o penúltimos capítulos en estos días, les recuerdo que el primero que denunció Pluna fue el doctor Salle en el 2007, cuando Campiani, abrazado de Tabaré Vázquez, subían a los Bombardier. Ya ahí estaba en funcionamiento las acciones criminales, ya estaba allí la ejecución del iter criminis, y ya estaba allí la denuncia del doctor Salle, y ya estaba allí la justicia cobarde, la justicia masónica, la justicia fraude amplista, no dándole corte a la denuncia del doctor Salle. Por eso cuando el doctor dice
las sentencias criminales. Mire, hay un ejemplo muy claro de toda una actuación criminal, confesadamente criminal, porque la senadora Margarita Perkovich así lo hizo saber al salir de la sesión del Senado, que fue la ley que promocionó Gonzalo Fernández a través de los blancos, otra vez el colaboracionismo blanco en la corrupción, concretamente Sergio Abreu, que introduce el proyecto de ley para modificar la ley de sociedades anónimas, para que se eliminara el delito por el cual había sido procesado los banqueros peiranos, que eran defendidos a través de interpuesta persona en la causa por el estudio de Gonzalo Fernández. Martínez, que pide licencia para que Gonzalo Fernández entre al Parlamento a defender la ley que beneficiaba a los banqueros. Porque no había ninguno que tuviera capacidad de Claro, no defender. había- Esa capacidad intelectual para defender. Y una sentencia del Tribunal de Apelaciones, no voy a decir el turno porque no me acuerdo, una sentencia de un Tribunal de Apelaciones, de los 3 que había en aquel momento, que también participa de la conspiración, que también dicta una sentencia salvaje, criminal, ilegal, y tan grotescamente ilegal, que alteraba por completo el derecho penal uruguayo. Por lo cual la Corte de Justicia, imposible que la pudiera convalidar. Y la casó, es decir, la revocó. Eso es la demostración empírica de lo que acaba de decir el doctor Viana. Cuando tenemos sentencias criminales, leyes criminales, resoluciones presidenciales criminales, como la resolución 154/2018, que ratificó lo actuado por Toma, Roballo y García, en un acto delincuencial sin precedente, 3 delincuentes usurpando funciones, atribuyéndose representaciones que la Constitución no les da, que sí se las da el delincuente del presidente de la República, pero por sí, ante sí, cambiando la interpretación que el contrato obligaba. El contrato obligaba a que se tuviera la versión en español, y la versión en español establecía que el precio del uso de las vías era de 0,5 centavos de dólar la tonelada bruta por kilómetro. Y por sí ante sí aceptan la versión en inglés, que es 0,05, 100 veces menos. Y después el Consejo de Ministros saca la resolución 154/2018 con posterioridad a ese acto criminal de renuncia de cientos de millones de dólares al pueblo uruguayo, y ratifica lo actuado. ¿Y saben qué estoy esperando para presentar la ampliación de la denuncia? Que todas las organizaciones que están en contra de UPM decidan si me van a acompañar o no. Porque hasta el momento, en la parte penal, esas organizaciones no me han acompañado. Estamos en un grupo de coordinación. Ya lancé la idea, señores, quiero que me acompañen, quiero que coadyuven con mi denuncia, quiero que sea un grupo importante de todos los que están contra UPM2, que denuncien por delincuente al presidente, al ministro de Transporte, al ministro de Economía, al secretario de la Presidencia, al prosecretario y al director de la OPP. Estoy esperando la respuesta. Porque eso es jugársela. Eso no es ir al Parlamento, donde se sabe que los partidos del PUNOM están todos a favor de UPM, porque es irle a pedir a los pro UPM, que quede muy en claro esto. Acompaño, no critico lo que están haciendo otros colegas. No los critico, pero muchachos, van a golpear la puerta de los que están a favor de UPM. Ustedes saben de antemano que ellos le van a contestar negativamente. Aquí la verdadera oposición es ir al juzgado penal, aún sabiendo que la justicia fraudeamplista masónica, aún sabiendo que el golpe de Estado técnico con fiscales sujetos a la directiva de Tabaré Vázquez, no nos den corte. Pero ¿saben qué? Los obligamos a hablar, los obligamos a expresarse, como en el expediente de la violación de los derechos humanos. Una fiscal del país tuvo que decir que la tortura
en las instituciones públicas son actos de gobierno que están al margen del escrutinio de la justicia. Pero usted sabe lo que es poner por escrito en un expediente. La voy a traer el próximo lunes para exhibírselo, para que lo vean en la cámara. Que la tortura son actos de gobierno que están al margen del juzgamiento de los jueces de la nación y de los fiscales de la nación. Bueno, eso es muy importante, porque eso demuestra la grosería, la forma absolutamente dictatorial, energúmena, con que se maneja la justicia en nuestro país. Entonces nosotros seguimos con ROU UPM, porque hacemos hablar a Luis Pacheco. Lo hacemos hablar como seguimos con ALUR. Seguimos insistiendo con la pericia. Y vamos a seguir insistiendo con las torturas en el INISA, con el expediente 2-38502/2016 y otros que hemos tenido del año 2011. Y vamos a seguir con la denuncia de Aratirí. Y vamos a seguir insistiendo con querer conocer la demanda por 3.536 millones de dólares que el delincuente de Vázquez no nos quiere mostrar. No nos quiere mostrar, no a nosotros dos. A ustedes no se los quieren mostrar. Que van a terminar pagando esas cifras si perdemos el arbitraje. Sí, una cosa que nosotros manejamos el otro día, y creo que tú incluso lo propusiste a ese grupo de coordinación. Yo te escuchaba ahora y con más énfasis lo voy a marcar. ¿Por qué no se organiza una delegación para ir a Finlandia? Ir ante el Parlamento y ante los organismos de justicia, no sé cuáles serán en Finlandia, a denunciar estos mismos hechos. Ir a la casa del corruptor. Ir a la casa del corruptor. Yo creo que hay que hacer todo en conjunto, ¿no? Hay que hacer una gran manifestación en la Plaza Independencia, con todos los grupos acompañando, para presentar la denuncia que queda ahí a pocos metros, de los juzgados de crimen organizado. Sí, estoy de acuerdo, Enrique. Y luego que 6 personas elegidas por cada uno de los sectores vayan a Finlandia. A manifestar en la peatonal de Helsinki. Sí, y a plantear ante el Parlamento y ante los sistemas de justicia finlandeses, porque como siempre decimos, en la corrupción siempre hay dos, ¿no? Siempre hay dos, esto es como el tango, se baila de a dos, corruptor y corrompido, ¿no? Como bien decís tú, vamos a ir a la maquinaria de impunidad a presentar una denuncia, es cierto, vamos a ir frente a un sistema de justicia sometido a la maquinaria de impunidad, también es cierto, pero vamos a hacer lo mismo en Finlandia. Por eso yo les propongo a estos grupos que tienen un financiamiento muy importante, que pueden tener la posibilidad de un financiamiento muy importante, financien el pasaje de 6 personas para que vayan a Finlandia a denunciar. Porque hay una cosa que puede parecer hasta de niños, ¿no? Yo voy y me pago el pasaje. Perfecto, pero hay una cosa que puede ser hasta de niños, ¿no? Este es un partido que hay que jugarlo en serio. Es debido a muerte. Es debido a muerte. Entonces, no alcanza con la cháchara, no alcanza con el discurso, no alcanza, como dicen ahora, con el relato. No. Hay que pasar del relato, del discurso, que uno acompaña, que uno promueve, a los hechos. Y pasar a los hechos significa ir a la justicia penal, en Uruguay y en Finlandia. Ir al Parlamento en el Uruguay me parece bien, pero vamos al Parlamento en Finlandia también, a reclamar por esto de que decíamos, los actos de corrupción requieren de 2 sujetos, el que corrompe y el que es corrompido. Totalmente de acuerdo. Amigos, esta idea es brillante. Vamos al lugar donde nos dicen que los finlandeses son impolutos, que no quieren saber de nada con la corrupción. A decirle al pueblo finlandés, a explicarle al pueblo finlandés el contrato ROU UPM, con el mejor de los traductores, con lo que fuere, pero a explicarle en el idioma de los finlandeses qué es este contrato. Porque los finlandeses, yo he hablado con muchos finlandeses, no hablo finés, pero he hablado con finlandeses que sí hablan muy bien el español, y ellos me han dicho, nosotros fuimos una colonia y no podemos concebir que alguien nos conciba desde acá, del Uruguay, a nosotros como colonialistas. Y yo le he dicho, ustedes son colonialistas. Sí. Y de lo peor. Y de lo peor. Y de lo peor. Y ustedes se están corrompiendo. Entonces, vamos a ir a decirle a los finlandeses lo que está pasando en el Uruguay. La diferencia idiomática puede ser una barrera muy importante para que ellos entiendan, pero vamos a Finlandia a decirle eso. Sí, totalmente de acuerdo. Y vamos a hacer la siguiente puntualización. Vamos a ver si el pueblo finlandés efectivamente tiene las características que nos han dicho que tiene. Vamos a Finlandia. No estamos acusando al pueblo finlandés, estamos acusando a la empresa UPM, la más importante de Finlandia, de ser coimera, de ser corruptora. Decirle a los finlandeses que aquí en este país
los directores de UPM están denunciados por el doctor Viana y el doctor Salle. Ahora, bueno sería que esas denuncias no fueran solamente del doctor Viana y del doctor Salle, que fueran de todos estos movimientos que están contra UPM2. Que todos nos juguemos ante la justicia penal. No es lo mismo ir al Parlamento a pedirle a los corruptos pro UPM que hagan algo contra quien les está bancando la campaña electoral que ir al juzgado penal. Me van a decir, un juzgado penal que usted dice que es una justicia cobarde, masónica, fraude amplista. Sí, pero la hacemos hablar, le hacemos decir disparates. No pueden defender lo indefendible. Y ahí está el valor. Y allí está el valor también de llevar esos expedientes, la fotocopia de esos expedientes, debidamente traducidos, al Parlamento finés, al pueblo finés, a los medios de comunicación finés, a las organizaciones de control de la corrupción finesas, para denunciar. Porque evidentemente a tanta distancia el pueblo finés no puede estar involucrado con lo que está pasando en Sudamérica, en este pequeño país, donde esa empresa vino a contaminar y a matar en función de la corrupción del gobierno del Fraude Amplio y de la complicidad del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Hasta el próximo lunes.